Shalom Israel, nos permite nuestro Elohim tener esta tarde de Shabbat un shiur consecuencia a las semanas anteriores acerca de la esencia de Israel, los modismos, los hebraísmos, el nacimiento de Mashiach y lo que concierne a lo que es el nacimiento virginal, si tiene parte, si tiene elocuencia dentro del Tanaj, dentro de una mentalidad hebraica. La semana anterior llegamos a puntos muy concretos hasta cierto punto, pero siempre hay un porqué o hay circunstancias las cuales dentro de la misma escritura, o más bien fuera de la escritura, con los escritos de los discípulos que tratamos de compaginar, que no digo que esté mal, pero tienes que compaginar con lo que va de acuerdo con lo que está de acuerdo a la escritura. Eso lo puedes compaginar, de otra manera no encaja ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el llamado Nuevo Testamento en la iglesia tradicional, o Beri Hadashah, dicen algunos grupos mesiánicos. ¿Qué vamos a hacer con los escritos de los discípulos? Vamos a desecharlos, no sirven, no son inspirados, ¿no? Son escritos de discípulos apegados a Mashiach, que escribieron según ellos pudieron percibir. Pero cuando es tomado esos escritos por la iglesia tradicional, canonizada por ella, dan a la tarea de acomodar incluso dichas religiones hoy siglo XXI, tienen su propia traducción, acomodada según su credo. Quitan menos, ponen más libros y demás, pero según su credo. Pero bien, vimos que todo eso no empata todo lo que estudiamos la otra semana. Repasen el audio para aquellos los cuales no tienen conocimiento de lo que estoy hablando, simplemente repasen el audio de la semana anterior y con ello podrán darle secuencia a esto. Pero bien, tendremos ahora lectura de distintas versiones, más bien de distintos versículos de los escritos de los discípulos, para poder ver también que entre ellos puede haber contradicciones, y también en ellos mismos, en esos mismos escritos, podemos encontrar elocuencia, podemos encontrar entendimiento a lo que les he estado expresando. ¿Sí? Vamos a abrir Mattai capítulo 1, sí, versículo 18 al 25. Mattai 1, 18, 25. Pongan atención a la lectura que trae nuestro hermano en este momento. Esta lectura ya la conocemos, bastantes veces se ha leído. Pongan atención, y posteriormente voy a dar una lectura a una interpretación plasmada según la mentalidad hebraica y según se cree tomada de escritos no manipulados por Roma, por decir de esta manera. Dice así: El nacimiento de Yahshua HaMashiach fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yahshua. Tomando esta lectura, y si la tomásemos como verídica, que se contradice con el Tanaj, pero tomando esa escritura como verídica, todo lo que vengo hablando semanas atrás se viene a derrumbar.
No tiene sentido. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Derrumbamos el Tanaj y metemos los escritos de los discípulos? ¿O tratamos de ver qué es lo que está ocurriendo con los escritos de los discípulos para acomodar una doctrina nueva? Dice de esta manera. Esta es la palabra del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Miriam, su madre, estaba comprometida con Joseph. Y antes de que ellos se unieran, su vientre fue habilitado por la obra del Ruach HaKodesh para concebir. ¿Recuerdan? Alma, Betulá, Nara. ¿Recuerdan? La alma todavía no está habilitada para poder concebir. Nuevamente, esta es la palabra del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Miriam, su madre, estaba comprometida con Joseph y antes de que se unieran, su vientre fue habilitado por obra de Ruach HaKodesh para concebir. Y Joseph, su marido, un varón justo, era habilidoso en todo tipo de trabajos de madera y de piedra. En ese mismo día, el ángel Gabriel se le apareció en sueños a Joseph y le dijo: bendecido Joseph, hijo de David, tú has sido escogido y el cumplimiento de las palabras dichas por Elohim está sobre ti para ser cumplidas. Bendecido eres entre los varones y bendita sea tu cera. Y el ángel también fue a ella y le dijo: bendecida seas Miriam, tú has hallado gracia delante de Elohim y él está contigo. Y dijo el ángel a Joseph: de ella te nacerá un hijo, y tú le llamarás Yahshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto acontecerá para que se cumpla lo que el Eterno ha dicho por medio del Naví. He aquí, la alma concebirá y dará a nacer un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. Y despertó Joseph de su sueño, hizo como le ordenó el ángel del Eterno y llevó a Miriam a su casa para ser su mujer, y concibió y dio a nacer un hijo y llamó su nombre Yahshua. Es completamente, entonces cuando leemos esta versión, entonces podemos empatar con el Taná y con todo lo que hemos venido observando y estudiando semanas atrás. Ahora, ¿usted qué me garantiza o cómo me garantiza que esa versión la cual usted tiene es genuina? ¿Qué es lo que hace genuinos a libros posteriores, después de los tiempos de Zaharías, el último de los profetas? ¿Qué es lo que lo hace algo para poder ser parte del canon o ser, no como tal del canon, pero poder tener compartimiento con esos libros que no nos contradigan? Y con lo que estoy recitando, leyendo, no tiene una contradictoria con lo que tenemos en el Tanaj, y menos lo que es la mentalidad hebraica, y lo que es la mentalidad hebraica en los tiempos del segundo templo, cuando estaba Yahshua Mashiach. ¿Cómo se pensaba en esos tiempos para poder ver de esta manera? Claro, ya con eso podemos cerrar el tema. Podría ser. Vamos a tratar de reforzar un poco más esto. Vamos a ver pasajes contrarios o lo opuesto a lo que hemos estudiado durante semanas. Vamos a abrir Meir capítulo 12, 35 al 37. Marcos capítulo 12, 35 al 37. Este relato que van a leer ahorita, se le va a dar lectura, se desprende desde el mismo capítulo 12, 1, cuando Mashiach les narra un masal y dice que ellos comprendieron directamente que se las estaba planteando a ellos, que le estaba diciendo: estos son ustedes. Y entonces empezaron a buscarle ocasión. Le envían a los saduceos hablando de la resurrección, le empiezan a hablar de distintas circunstancias, pero después de que empiezan a hablar de distintas circunstancias para acerca si era lícito dar tributo y demás, entonces él empieza a hablarles y les dice de esta manera. Enseñando Yahshua en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas del Mashiach es hijo de David?
Porque el mismo David dijo por el Ruach HaKodesh, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamaba Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Pareciera ser que Yahshua Mashiach está presentando una negativa a ser hijo de David, o que el Mashiach sea hijo de David, porque dice, ¿cómo puede llamar Señor a su descendiente? Pareciera ser que Yahshua está planteándoles algo así. Hey hermanos, hey pueblo de Israel, están equivocados, no puede ser hijo de David el Mashiach, porque David le llama Adoní. ¿Recuerdan unas 5 clases atrás lo que es Adón, Adoní? Cambiaba, bueno, también en esta porción, que creo que fue la que vimos esa vez, es Adoní. Como una cosa que le llame Adón y otra cosa es que le llame Adoní. Pero ahorita vamos a ver por qué. Pareciera ser que Yahshua les dice esto, pero no es así. Vamos a ver Mateo 9, 27 al 29. Pasando Yahshua de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Yahshua les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yahshua les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y también Mateo 15, 27. Nótese que aquí no hay un que diga a Yahshua, ¿por qué me llamas hijo de David? ¿Se recuerdan una ocasión cuando una mujer le dijo, bueno? Automáticamente le detuvo, espérate, no me llames bueno. Bueno hay uno. Aquí le hubiera dicho, ¿por qué me llamas hijo de David? Espérate. Algo está pasando. Es decir, cuando decían algo incorrecto, él detenía eso. Y aquí no vemos eso. Meir 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Yahshua Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, Yahshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Yahshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yahshua. Respondiendo Yahshua le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Yahshua le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yahshua en el camino. Sí vemos una larga charla, no encontramos una reprimenda. La anterior, que era 15:27, es 15:22 de Mateo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora nótense que no solamente Israel tenía conocimiento del Mashiach, de Israel, del linaje de David. No solamente Israel. Aquí una mujer cananea, y notan el relato que hace un rato, el 27, llegando al 27, donde ya conocen este relato, que él dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y él dice, aún los perrillos comen de las migajas. Una mujer cananea, una mujer que no pertenecía a Israel, tenía conocimiento de hijo de David. Y no hay una reprimenda. Hay una reprimenda de decirle, dice, no está bien que te dé esto. Pero de ahí en fuera que le dijese, hijo de David, no hay algo. Estos pasajes entonces notamos que no hay reprimenda a ese título expresado a Yahshua. Ahora bien, respaldemos con mismos escritos de los discípulos esto que les estoy hablando. Vamos a abrir Hechos 10, 34 al 43. Nótense que aquí se da el título a Mashiach, Yahshua, varón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yahshua HaMashiach. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Hacía señales, hacía prodigios, hacía milagros. ¿Por qué razón? Porque Elohim estaba con él, varón, se refiere como varón, y que todo lo que hacía, lo hacía porque Elohim estaba con él. Y esto no es nada nuevo para Israel. Recuerden a Nicodemo en Juan 3:2, hace un énfasis de esto, es una mentalidad de Israel. Nicodemo era un maestro de Israel. Dice Juan en la Besora de Yohanan, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Esto no es nada nuevo, es una mentalidad hebraica. Elisha, Eliyahu y otros profetas que hacían señales y hacían, Yohanan, el inmersor, hacían diversas cosas. No era nada nuevo para ellos. O que fueran llenos de Ruach HaKodesh y profetizaran, como recuerdan cuando Shaul es ungido por rey, llega y se pega a unos profetas y es lleno de Ruach HaKodesh y profetizaba, que se dice el dicho, Shaul entre los profetas, pero era de qué? Estaban profetizando, hablando maravillas de las grandezas de Elohim. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. El versículo 30 y el versículo 36 responden a la pregunta de Mismor 110:1, que dice: dijo el Señor a mi Señor, dijo Adonai a Adoní, dijo el Señor a mi Señor, siéntate. Estos dos versículos 30 y 36 responden a la pregunta que tenemos entre paréntesis. Dice Hechos 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahshua Nazareno, varón aprobado por Elohim entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Elohim levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yahshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. ¿Sí? Vemos cómo en el 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, siendo profeta. Y versículo 26 dice: veía yo al Adón para siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Qué no es el sepulcro de David está entre nosotros hasta hoy día? ¿Que no estaba hablando, estaba profetizando, estaba hablando algo postrero? ¿Que no cuando estaba diciendo siéntate a mi diestra se estaba refiriendo exactamente de un descendiente de él? Por eso decía así, dice el 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien vosotros crucificaste, Elohim le ha hecho Adoní y Mashiach. Sepan esto. Por eso es que David dice en su profecía diciendo: dijo el Adonai a mi Adoní o Adoní, siéntate. Le estaba profetizando algo posterior, y sépanse que le ha hecho Adoní y Mashiach. Teniendo este paralelismo podemos entender el que estaba hablando, que no estaba él expresándole algo en el templo diciendo que no podía ser un descendiente de él el Mashiach. ¿Cómo es que dice? Entonces ahí como que se turba uno y se sale del contexto, pero aquí no está contradiciendo eso, y está emparentando con el Tanaj. Dice Yohanan en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 7, segunda carta 1:7, es un solo capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yahshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimashiach. Dice esta versión un poco más claro esto. Porque muchos engañadores han salido al mundo, incluso los que no reconocen que Yahshua HaMashiach ha venido en la carne. Estos son los engañadores y acusadores del Mashiach. E incluso los que... hay engañadores que niegan que vino naturalmente en carne. Ellos te engañan, te dicen que vino en espíritu, que vino como un Dios, que vino divinamente. Hay muchos engañadores. El que hace esto dice es el engañador, y más adelante dice: si alguno viene y no trae la doctrina de Mashiach, no le recibáis en casa, porque el que le recibe se hace partícipe. El que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. Por ahí hay muchos engañadores, dice. Porque muchos engañadores han salido al mundo, incluso los que no reconocen que Yahshua HaMashiach ha venido en la carne, no en espíritu. El que no confiesa esto, dice, es el anti-Mashiach. Ahora, Yohanan estamos viendo que es un discípulo del Mashiach, una mentalidad hebraica, una mentalidad de los tiempos del segundo templo, y más atrás, una mentalidad completamente Tanaj, completamente ajena a Roma. Bueno, es un poco complicado esto, porque todo esto es nuevo para mí. Yo tenía un credo, una esencia. Vamos, no encontramos en ninguna parte de la escritura que podamos ver que él se señalase como Dios. En una sola ocasión aceptó ser hijo de Elohim. Pero el título de hijo de Elohim, mismo Yohanan en su carta, la primera carta, capítulo 3, habla el título de hijos de Elohim. De Adán se habla de hijo de Elohim, y de bastantes que hacen la voluntad del Eterno se les considera hijos de Elohim. En esto se diferencian, dice Yohanan en su correspondencia 1, el capítulo 3, en esto se diferencian los hijos de Elohim y los hijos del Satán. Y habla que los que hacen la voluntad, y dice, como está escrito de mí, dice también David, Amele profetizando. He aquí que vengo, según está escrito de mí, a hacer tu voluntad. Los que hacen la voluntad de Elohim también son llamados hijos de Elohim. Es lo que podemos ver. Creo que esto está todavía más amplio.
Si veo conveniente, lo vamos a ampliar un poco más, o si hay dudas, con toda confianza, vamos a hablarlas y vamos a dejar completamente afirmado esto en nuestro corazón, para que prosperemos, les decía la semana anterior, para poder pasar más allá de las fronteras de Israel. Porque con una mentalidad ajena a Israel, no podemos entrar a Israel. Estamos en la frontera. Cuando pensemos igual que Israel, vamos a pasar. ¿Sí? El pasaporte y la visa es tener la mentalidad de Israel para que caminemos juntamente con Israel. Se podrán caminar dos y si no se pusieren de acuerdo, no pueden caminar. Vamos a caminar juntamente con Israel y que el Eterno nos ayude a prosperar este camino. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.